Buenos días a todos mis queridos suscriptores de este hermoso canal. Hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante como son la parte de los sólidos. Pero antes de meternos a los sólidos, vamos a hacer una pequeña introducción. Recuerden que la materia, ¿sí?, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esa materia la encontramos, ojo, a nivel físico de tres formas. ¿Cuáles son las tres formas que encontramos la materia? Lo encontramos en sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Pero de los tres estados físicos, el que nos va a interesar como tal es hablar del sólido, ¿sí? Porque el tema de hoy es de los sólidos. Estos sólidos sabemos que ellos son estructuras muy organizadas, ¿sí? Y que esa organización les permite también tener diferentes formas. ¿Cuáles son las formas de los sólidos? Normalmente, la forma en que lo podemos encontrar es de manera cristalina y de manera amorfa. Y entonces, ¿cómo sabemos la diferencia de cristalina y amorfa? Los sólidos cristalinos normalmente son sólidos muy regulares, ¿sí? Son muy organizados. En cambio, la forma amorfa no tiene ese ordenamiento. Por ejemplo, en la parte de los sólidos amorfos podemos encontrar lo que son la parte del caucho, el vidrio, etc. En cambio, en la forma cristalina, por tomar solamente un ejemplo, tenemos la parte del diamante, ¿sí? Es muy simétrico como tal. Bien, entonces sabemos de que los sólidos, ellos al momento de formarse, ellos lo hacen por medio, ¿sí?, de una estructura. Voy a intentar dibujárselas. Por medio de una estructura cristalina. Esa estructura cristalina, ella, ¿sí?, está hecha de una unidad básica, como, digamos que esta unidad de acá, ¿cierto? O puede ser esta unidad de acá arriba, puede ser esta. ¿Sí? Esa unidad se conoce como celda unitaria. Entonces, al momento de hablar de la parte de la celda unitaria, sabemos que es la unidad más sencilla de ¿qué? De un cristal como tal, propiamente. Entonces, al hablar de celda unitaria, tenemos que hablar también de una clasificación de ella, ¿sí? Tenemos una celda unitaria cúbica simple. Esta dice que solamente tiene la capacidad de contener un átomo, ¿sí?, o una molécula, o también un ion. El otro tipo de celda que también encontramos es la cúbica centrada en el cuerpo. Cúbica centrada en el cuerpo. Esta cúbica centrada en el cuerpo tiene la capacidad de contener, ¿sí?, dos átomos, moléculas o iones. Finalmente también encontramos lo que es la cúbica centrada en la cara. Cúbica centrada en la cara. Esta cúbica centrada en la cara tiene la facilidad de almacenar, ¿cuánto? 4 átomos, moléculas o iones. Entonces, ellas también tienen unas siglas, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, la cúbica simple con la sigla CSC, la cúbica centrada en el cuerpo como BCC, y también encontramos la cúbica centrada en la cara como FCC. Ok, sabiendo entonces la clasificación de las celdas unitarias, vamos ahora a hablar, ¿sí?, vamos a hablar, que es muy importante, la relación entre la longitud, vamos a llamar a la longitud con la letra A, vamos a simbolizarla así, entre la longitud y el radio. Vamos a simbolizarlo con la letra R minúscula. Esta relación, ¿sí?, vamos a hacerla, ojo, de la longitud y el radio de cada una de las celdas de la clasificación de la celda unitaria. Por ejemplo,
como ya les dije, vamos a colocarlo acá, la celda cúbica simple se simboliza con SC y esta parte entonces vamos a encontrar cómo es la relación, ¿sí?, entre la longitud y el radio para la cúbica simple. ¿Qué nos dice? Que la longitud que se simboliza con la letra A es igual a 2 veces el radio, ¿sí? 2 por el radio, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, la otra relación sería de la cúbica centrada en el cuerpo, y recuerden que aquí lo simbolizamos con las letras BCC, y para encontrar esa relación entre la longitud y el radio para este tipo de celda unitaria nos dice lo siguiente, que A quiere decir la longitud va a ser igual a la división de 4 que multiplica el radio dividido sobre la raíz cuadrada de 3. Finalmente, la cúbica centrada en la cara, que tenemos las siglas FCC, nos dice exactamente que la longitud que se simboliza con la letra A, recuerden que ya lo dijimos ahí anteriormente, va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 multiplicado por el radio. ¿Para qué nos sirve entonces conocer la relación entre la longitud y el radio de cada una de estas celdas unitarias, de esa clasificación? Pues uno, nos va a permitir como tal calcular la densidad, ¿sí?, calcular la densidad del cristal. Esa es una de las propiedades básicas. Lo otro que también nos va a ayudar a conocer esa relación entre la longitud y el radio de la clasificación de la celda unitaria es comparar las estructuras. ¿Sí? Y la tercera, que también es muy importante, es predecir como tal las propiedades físicas como tal de las partículas, llamémonos átomos, moléculas o iones. Ok, entonces ahorita vamos con un ejercicio muy concreto para que ustedes me comprendan mejor toda esta parte de los sólidos. Ok, ahora tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice así: el oro, que se simboliza con AU, cristaliza en una estructura cúbica compacta, recuerden las siglas FCC, cúbica centrada en el cuerpo, y tiene una densidad de 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces nos están pidiendo, calcule el radio atómico del oro en picómetros, ¿sí? Recuerden que el radio atómico es una propiedad totalmente física que contiene cada elemento de la tabla periódica. Entonces, para resolver todo el ejercicio, necesitamos primero calcular la masa, segundo, calcular el volumen, tercero, calcular la longitud, cuarto, calcular el radio, quinto, hacer la conversión a picómetro. Entonces, esto arranca de la siguiente manera. Arrancamos con el primer paso, que es calcular la masa. Entonces, para calcular la masa, voy a dividir mi tablero. Entonces, primero, calcular la masa. Para calcular la masa, simplemente se hace lo siguiente. La masa va a ser igual, recuerden, primero, esta estructura FCC, recuerden que anteriormente les dije que tenía la capacidad para almacenar ¿qué? 4 átomos, moléculas o iones. Entonces, ¿qué diferencia tenemos acá entre átomos, moléculas o iones? Que el oro, obviamente estamos hablando de que es un átomo. Entonces decimos lo siguiente, que 4 átomos de oro, ¿sí?, que corresponde ¿qué? A una celda unitaria. Recuerden muy bien, FCC tiene la capacidad de almacenar 4 átomos, moléculas o iones, pero como en este caso, ¿qué diferencia hay entre cada uno? Que el oro viene siendo un átomo. El oro no es una molécula ni tampoco es un ion. Entonces, en la forma como está el ejercicio,
¿Qué más hacemos? Seguimos multiplicando por, recuerden, aquí miramos entonces una proporción muy interesante y es lo que yo coloco mucho en los videos, en mis videos de short. ¿Qué digo? Ojo, una mol de lo que sea, llamémoslo de partículas exactamente, una mol va a corresponder a 6,022 por 10 a la 23 partículas. Así como yo les comentaba en los videos de los shorts, así como por ejemplo yo digo, una docena. Cuando yo hablo de una docena, estoy hablando de ¿qué? De 12 unidades. Entonces, para el mol es algo muy similar. Hablar de un mol, estoy hablando de ¿qué? De 6,022 por 10 a la 23 partículas, y esa es la famosa ley de Avogadro. Esas partículas exactamente vendrían siendo átomos, moléculas o iones. Siguiendo con el ejercicio, entonces, hablamos de lo siguiente. Ojo, yo necesito cancelar ¿qué? Átomos de oro. Teniendo esta proporción, entonces yo digo, una mol ¿de quién? De oro. Lo voy a simbolizar con la parte química, para hacerlo así para que ustedes me entiendan. Una mol de oro corresponde a ¿cuánto? A 6,022 por 10 a la 23, ¿qué? Átomos de oro. ¿Para qué hice esa conversión? Uno, para cancelar átomos de oro aquí con átomos de oro acá. Y luego nos queda ¿qué? Mol. Y para cancelar esos moles, entonces tendría que utilizar la parte de la masa molar. Recuerden, ¿sí?, que la masa molar se expresa en gramos sobre mol. Entonces, colocando la parte del oro, yo me voy acá, ¿cuántos oro tengo? Recuerden que este es el subíndice. El subíndice es el número que está delante del elemento y por lo general es el número, pues, es el número más pequeño, ¿sí? Entonces aquí tenemos que cuando no hay nada es 1. Entonces 1 por, me voy a la tabla periódica y busco la masa del oro, masa atómica del oro, pero lo voy a dejar como una unidad entera, no decimal, ni fraccionario, ni nada de eso. Entonces la unidad entera sería 197. Al hacer esta multiplicación me quedaría 197 por 1, va a dar lo mismo que unidades, gramos sobre mol. Entonces, ¿cómo se expresaría esto? Ojo, que una mol, aquí en la parte del denominador, una mol ¿de quién? De oro tiene 197 gramos. Entonces, ¿para qué nos sirve esa relación? Para multiplicarlo acá. Entonces, ojo, yo tengo mol arriba, tengo que dejar mol abajo. Entonces, como les dije, una mol ¿de quién? De oro, ¿sí? ¿Va a ser cuánto? 197 gramos de oro. ¿Y luego para qué hicimos esto? Pues para cancelar evidentemente la mol de oro con la otra mol de oro aquí. Entonces, ¿qué nos queda? 4 por 1 por 197, tomando toda la multiplicación que está en la parte del numerador, dividido entre la operación matemática, la multiplicación de 1 por 6,022 por 10 a la 23 por 1. Luego la operación matemática de todo el ejercicio nos va a dar que 1,31 por 10 a la menos 21. ¿Qué unidad tengo en el denominador? En el numerador, perdón. Gramos ¿de quién? De oro sobre, aquí en el denominador tenemos que, nos queda, esto está cancelado, nos queda celda unitaria. Eso quiere decir, ¿sí?, que una celda unitaria, en este caso la cúbica centrado en la cara, para el ejercicio del oro, tiene 1,31 por 10 a la 21 gramos de oro. Ahora el segundo paso es calcular el volumen. Para calcular el volumen es fácil. ¿Por qué? Porque al momento, voy a colocar aquí, calcular el volumen. Para calcular este volumen, ¿sí?, aplicamos la siguiente propiedad. Decimos que la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Por qué? Porque es que ya tenemos la masa, recuerden que es esta, ya tenemos la densidad. ¿Dónde nos da la densidad? La que nos brinda el ejercicio, y simplemente es hacer un despeje para calcular el volumen. En este despeje nos va a quedar lo siguiente, que el volumen
va a dividir exactamente ¿a quién? A la masa sobre la densidad. Y simplemente reemplazar valores. Y yo digo lo siguiente. Volumen va a ser igual a la división de la masa 1,31 por 10 a la menos 21 gramos de oro, que es lo que nos interesa. La celda unitaria es para decir cuánto la masa que tiene esa celda unitaria, pero aquí la unidad que nos va a interesar es la parte de los gramos, que es la unidad de masa, sobre la densidad, que vendría siendo 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué hacemos? Cancelamos las unidades semejantes. Aquí cancelo gramos y aquí cancelo gramos. Nos queda centímetros cúbicos, que corresponde a una unidad de volumen. Por lo tanto, la operación matemática de 1,31 por 10 a la menos 21 dividido entre 19,3 nos va a dar aproximadamente 6,79 por 10 a la menos 23, ¿qué unidad? Centímetro cúbico. Y aquí ya tenemos, ¿sí?, nuestro segundo paso resuelto. Vamos a ir resaltando para que ustedes sepan lo que vamos haciendo. Entonces, tercer paso. Vamos a calcular la longitud. Para calcular la longitud, recuerden que yo les di unas operaciones matemáticas, ¿sí?, la relación entre la longitud y el radio para la FCC, ¿sí? Esa longitud, de acuerdo a que yo les planteé, ¿sí?, voy a colocarlo aquí, la FCC, es igual, ojo, perdón, acá, A, que corresponde a la parte de longitud, va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 por el radio, ¿sí? Recuerden que esto es longitud, ya lo hicimos allá, y esto es la parte de radio. Para calcular esta parte hay que, primero ya conocemos la ecuación como tal, y de allí nosotros vamos a calcular esa longitud. Para calcular la longitud, chicos, hacemos lo siguiente. Recuerden que yo tengo esta parte, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo. Yo digo acá, ok, yo tengo 5 metros. Metro, que es una unidad de longitud. Ancho, largo, también 5 metros, y alto, 5 metros. Ancho, largo y alto. Si yo voy a multiplicar 5 por 5 por 5, esto nos va a dar 125, m por m por m sería metros cúbicos. ¿Qué está pasando? Que este 5 metros es una unidad de ¿qué? De longitud. Y este metros cúbicos sería una unidad de ¿qué? De volumen. ¿Eso qué nos está indicando? Que cuando yo tomo la longitud y la multiplico por 3 veces la misma longitud, nos va a dar una unidad de volumen. O caso contrario, cuando yo tengo una unidad de volumen, por ejemplo 125 metros cúbicos, yo le aplicaría, ¿sí?, una raíz cúbica. Y eso me va a dar la raíz cúbica de 125 sería 5, raíz cúbica de metros cúbicos sería metro. Entonces, ¿cómo pasa de una unidad de volumen a una unidad de longitud? En este caso, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Conocemos que la parte del volumen. Entonces, si ya tenemos la parte del volumen, simplemente es calcular su longitud como tal. Entonces, tengo 6,79 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarle la raíz cúbica. Entonces, la operación matemática de todo este ejercicio nos va a dar ¿cuánto? Aproximadamente 4,08, ¿sí?, por 10 a la menos 8 centímetros. Si ven cómo pasamos de una unidad de volumen a una unidad propiamente de longitud. Y hasta aquí hemos calculado la parte de la longitud. Entonces, hasta el momento hemos calculado la masa, hemos calculado el volumen, hemos calculado la longitud, y ahorita nos vamos a calcular el radio. Ya conociendo la longitud del paso 3, entonces, para calcular el radio, ojo, no se les olvide que la longitud, ¿sí?, vamos a colocar otro marcador para que no se confunda. La longitud, que se expresa con la letra A,
va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 8 multiplicado por el radio. Pero como nos interesa la parte del radio, tenemos que hacer un despeje del radio ahí. Entonces, el radio, ¿a qué va a ser igual? El radio va a ser igual a la división, ¿sí? Exactamente ¿de quién? De la longitud sobre la raíz cuadrada de 8. Entonces, simplemente reemplazar valores. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Decimos que el radio va a ser igual, recuerden, ¿cuánto fue la longitud en el paso 3? Como tal, fue 4,08 por 10 exactamente a la menos 8. ¿Qué unidad? Centímetro sobre la raíz cuadrada de 8. ¿Cuánto nos va a dar ese ejercicio? Al momento, ¿sí?, de hacer esa operación, nos da 1,44, ¿sí? 1,44 por 10 a la menos 8 centímetros, que es la unidad. Entonces, este vendría siendo ¿qué? La parte del radio como tal. Ya para el quinto paso sería ¿qué? Entonces ya tenemos el radio, vamos a hacer la conversión. ¿Por qué debemos hacer la conversión a picómetro? Porque recuerden que el radio aquí nos dio en centímetros, entonces necesitamos hacer la conversión en picómetros, porque recuerden que el ejercicio no los está pidiendo en picómetros. Entonces hacemos lo siguiente, simplemente 1,44 por 10 a la menos 8 centímetros, vamos a multiplicar, tenemos que dejar centímetros abajo para poder cancelarlo, entonces decimos que un centímetro, ¿cuánto corresponde a un centímetro? Un centímetro es igual a 1 por 10 a la 10 picómetros. ¿Para qué hice esto? Para yo cancelar centímetro con centímetro, que son unidades semejantes, y esto nos da aproximadamente 144 picómetros. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio, es decir, que el oro que se cristaliza en este tipo de celda, la FCC, teniendo esta densidad, el radio nos va a dar 144 picómetros. No se te olvide suscribirte a mi canal para más contenido de química y de biología. Bye bye.